para hablar sobre el paciente hipocondriaco y por eso le damos la bienvenida al psiquiatra y psicogeriatra de la Clínica San Felipe, el doctor Eduardo Cortina. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Ay, Juliana, gracias por la invitación. Doctor, primero para poder entender un poco, ¿qué es o cuándo decimos que una persona es hipocondriaca? La hipocondría viene a ser esta preocupación excesiva o este miedo excesivo a tener o contraer una enfermedad grave, ¿no? Ante la evidencia de pruebas clínicas, laboratoriales, de que no existe una enfermedad grave realmente. Es este miedo excesivo a tenerla, ¿no? Entiendo, pero ¿se da, digamos, porque la persona ha tenido algún antecedente familiar, ha estado expuesta, o simplemente es como que se levantan y dicen, tengo un tipo de malestar y lo pongo en la magnitud mayor? Mira, realmente la hipocondría se representa o se presenta como cualquier trastorno en la psiquiatría, es multifactorial, no hay un único factor que lo puede desencadenar. En este caso hablamos de un factor psicológico, que es lo que mencionabas, tal vez la persona puede haber tenido una experiencia previa, haber contraído una enfermedad grave o difícil de manejar y le queda ese recuerdo de lo vivido y que hace tener miedo a futuro, tener esa enfermedad parecida o una que lo limite en su vida. El COVID, por ejemplo, trajo muchos casos de miedo a enfermarse de algún resfrío, de alguna enfermedad respiratoria. Es decir, puede haber una experiencia previa. También puede darse psicológicamente en pacientes que han tenido padres o entornos de mucho cuidado, ¿no? Que los han cuidado demasiado y cada vez que tenían un pequeño resfrío iban corriendo a una emergencia. Sobreprotectores. Sobreprotección en salud. Entonces, cuando son adultos empiezan a tener mucho más miedo de enfermarse de algo. Esa es la parte más psicológica. Si vamos a la parte más psicodinámica, es decir, la parte más psicoanalítica, se puede decir que el que tiene hipocondría es porque juega un rol de enfermo para evitar realmente sus responsabilidades que tiene que ser como adulto. O sea, como de víctima. Como una víctima, ¿no? Muy deficitaria para no asumir su rol que le corresponde en el momento. Y desde el punto de vista ya más psiquiátrico, que es lo que vemos nosotros, es la parte de la química cerebral, ¿no? Esta alteración neuroquímica que hace que una persona en un momento determinado tenga miedo a tener una enfermedad grave, o sea, la ansiedad, el miedo, el alerta de tener una enfermedad grave. Es decir, no hay un único factor, ¿no? Es decir, la suma de todos o uno independiente puede hacer que una persona tenga hipocondría, lo que hoy se conoce como el trastorno de ansiedad por enfermedad, pero es lo mismo, hipocondría. Entiendo. ¿Y esto se puede dar por periodos muy prolongados, periodos muy cortos? Digamos, ¿no? Yo tenía una paciente oncológica de zona gástrica, esofágica, gástrica, y ella sentía que tenía aún dificultad para deglutir los alimentos. Ya no tenía absolutamente nada, pero yo sentía el miedo a deglutir y pensaba constantemente que otra vez tenía un cáncer, ¿no? Se hacía constantemente exámenes para ver que no tenga ningún tipo de tumoración y todo salía pues negativo, 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 ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta cuánto es más o menos que esa persona puede aceptar y decir, ok, sí, no tengo nada, es todo el tema de mi mente? Realmente ahí uno hace el diagnóstico, cuando la persona no es capaz de aceptar. Para hacer diagnóstico necesitamos dos cosas, la búsqueda reiterativa, es decir, la preocupación continua de tener una enfermedad, en este caso esta paciente oncológica. Y lo segundo que necesitamos es la negación, es decir, que la paciente va al oncólogo, le dice, mira, tus pruebas están ok. Está todo bien, no tienes nada. Y la paciente puede que esté tranquila ese día de la consulta que sale, pero a los minutos, horas, tal vez va a dudar de ese diagnóstico o va a quedarse todavía preocupada y va a buscar una segunda opinión. Entonces, realmente el límite es cuando limita la vida diaria de la persona. Si la persona no puede hacer su vida normal porque está yendo todos los días o cada cierto tiempo al oncólogo en este caso, ¿no? O investigando por su cuenta, perdiendo tiempo, incluso dinero en médicos y en búsquedas, ¿no? Que hay muchas personas que ahora, sobre todo por el alcance de la información en las redes, como Google, en TikTok, ¿no? Que ahora también uno puede ver, no sé, síntomas de depresión y la persona dice, estoy con depresión, síntomas de ansiedad o de tal enfermedad, tengo tal, se autodiagnostican, ¿no? Y ya empiezan a digamos, intensificar estos síntomas que verdaderamente no los tienen, ¿no? Exacto. De hecho, parte de las características de estos cuadros de hipocondría es el autodiagnóstico. Tal vez no es tan peligroso el autodiagnóstico, pero sí es peligroso la automedicación. Claro. Se dice que 2 de cada 10 pacientes hipocondríacos se automedican, ¿no? Entonces, tal vez este riesgo, creo que un colega hace poco mencionaba de lo grave que es la automedicación, porque puede generar un montón de problemas. Y tal vez esto sí es con lo que los médicos
Y los psiquiatras en general luchamos día a día la automedicación, sobre todo de benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, ¿no? Para calmar sus síntomas de ansiedad. Y a veces generan más daño que un beneficio en los pacientes que no saben manejarlos, ¿no? Entonces, creo que la automedicación sería uno de los riesgos que más tiene este tipo de pacientes, ¿no? Pero sí, claro, sí que se pueden llegar a medicar definitivamente. Y hablando, bueno, de medicación, ¿esto es tratado también con medicación o no? Sí, de hecho el abordaje suele ser como la gran mayoría de trastornos, sobre todo los que son relacionados a la ansiedad. Hay una parte psicológica que hay que abordar, ¿no? Pues hay que identificar de dónde viene a veces Claro. A veces la persona, uno en la historia clínica no identifica en su biografía que ha habido un evento estresante, una enfermedad, o ha habido un problema que le ha ocasionado un problema futuro, ¿no? Entonces tal vez ese problema sea más neuroquímico, ¿no? Entonces, por eso hay que detallar mucho que haya una buena historia clínica, una buena evaluación, y si identificamos algo, más una psicoterapia, una terapia cognitivo-conductual que le ayude un poco a poner estas creencias falsas. Ponerlo, o sea, y tener una estrategia, ¿no? Porque si no, por ejemplo, como le decía, si es que yo pienso que no puedo respirar y empiezo a respirar mucho más rápido, hiperventilo y peor no voy a tener aire, ¿no? Entonces me voy a pensar que sí, verdaderamente estoy en lo cierto. Sí, es verdad, porque los pacientes que tienen hipocondría, lo que pasa es que amplifican sus síntomas. Claro. Porque no es que a veces no sientan una molestia. El que tiene hipocondría tiene una mancha en la piel, pero tal vez es una alergia. O tiene un dolor abdominal, pero tal vez es un cólico, ¿no? Pero ellos identifican, o en tu caso, ¿no? Problema que mencionaste, tema de dificultad para respirar. Ajá. Parte tal vez de una experiencia pasada en la cual tuviste un problema respiratorio y te ha hecho recordar y el miedo a volverte a enfermar, claro, ¿no? Exacto, entonces esta forma sí se manejaría como cualquier trastorno de ansiedad con medicación. Sí, el tratamiento puede ser, como te mencionaba, psicoterapéutico, es la terapia cognitivo-conductual a nivel psicológico, si identificamos algo, y si no es más psiquiátrico, ¿no? Los psiquiatras usamos para cuadros de este tipo de hipocondría, normalmente usamos antidepresivos, que lo que van a regular justamente es esta neuroquímica, estos neurotransmisores que estarían alterados, porque alterarse la neurotransmisión cerebral, lo que genera en el cerebro es un mecanismo de alerta, ¿no? O sea, siempre que hay ansiedad, el cerebro está en un estado de alerta, una alerta patológica, ¿no? Claro. Es decir, el miedo a tener un evento desastroso, en el caso de una enfermedad, constantemente, ¿no? Y ante las evidencias, todas las evidencias posibles, el paciente no es capaz de entenderlo, ¿no? ¿Y esto es tratado hospitalizando al paciente? Porque, o sea, yo entiendo, o sea, si es que alguien nos está viendo y tiene, no sé, pues un hijo de 20 años por ahí, que hay que estar detrás de que no se automedique, o un familiar, ¿no? De que se puede automedicar, se puede hacer algo, entonces es como que no puede tampoco la otra persona hacer como que su vida, ¿no? Ni estar detrás, entonces sí necesitaría tipo de hospitalización en esos casos. Es muy raro que un paciente con hipocondría se hospitalice, salvo casos más graves en los cuales llegue a una sobremedicación, tal vez como mencionaba hace un momento, de medicamentos tal vez que pueden generar daño en la salud. Un antibiótico mal usado puede generar fallas graves en un paciente, u otros medicamentos para el dolor, por ejemplo, sí, tal vez hay que internar. Pero en los casos comunes lo que requiere es mucha información, mucha psicoeducación. Por eso la consulta del psiquiatra es larga, ¿no? Porque realmente uno como psiquiatra ya identifica rápidamente que el caso es de hipocondría, ni bien te cuenta lo que está adoleciendo, o sea, ya sabes de qué se trata y tratas de explicar más o menos. Por la reacción también, ¿no? Porque te lo explica como que, pero nadie me entiende, me está doliendo, me voy a morir, no me hace nada. Y el psiquiatra, en la consulta psiquiátrica, lo que el paciente finalmente encuentra una buena consulta psiquiátrica es básicamente comprensión, ¿no? Porque lo mencionaba hace un momento el tema de que los pacientes vienen autodiagnosticados. Ajá. Entonces, lo que uno en la consulta lo que hace, más allá del diagnóstico, porque ahora con el Google, como mencionabas, ya la mayoría de pacientes saben lo que tienen y vienen a consulta básicamente para que uno ponga la firma, ¿no? Pero la medicina ha evolucionado y la consulta debe evolucionar al punto de que los médicos, sobre todo los psiquiatras, no nos preocupemos mucho del que si el paciente viene con el diagnóstico en la mano, sino en el hecho de poder explicarle cuál es el manejo de ese diagnóstico que el paciente tal vez ya identificó, ¿no? La mayoría de pacientes vienen leídos, informados sobre lo que tienen, y eso está muy bien, porque está bien informarse. El tema es que guiarlos en el manejo, que es lo principal, que ahí sí los pacientes no tienen conocimiento. Exacto, ¿no? Definitivamente hay que tener bastante cuidado con ello, porque sí, creo que sobre todo los más jóvenes a veces leen bastante, ahora que se está cuidando más el tema de la salud mental, de diferentes trastornos, ¿no? Entonces ya es como que escuchar una chica que dice, no, yo creo que tengo un trastorno bipolar, no, yo tengo TLP, o sea, y ya se hacen su autodiagnóstico solitos,
y ellos mismos como que se ponen ciertas limitaciones, ¿no? O sea, porque el mismo no, que como yo soy bipolar no puedo hacer esto, o actúo de esta manera, o hago esto porque soy así, ¿no? Exacto. Entonces es por eso muy importante siempre acudir donde un especialista, porque puede ser que no tenga absolutamente nada, sea otra cosa totalmente diferente y están buscando pues medicación o algo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay mucho, esto pasa mucho en salud mental, hay mucho sobrediagnóstico. El paciente ya viene, yo tengo TLP, tengo TDAH, tengo todo, y al final en la historia clínica ves si no tiene, o no tiene nada, o tiene un solo diagnóstico, y el paciente ya se sumó 4 o 5, ¿no? Es la verdad, pasa mucho en salud mental. Exacto, y esto también puede ser, o sea, si es que papá, mamá, un familiar cercano era hipocondríaco, que pueda ser adquirido de esa forma. Sí, hay un factor hereditario mínimo, pero más tiene que ver, como te mencionaba hace un momento, sobre el factor biográfico, ¿no? Esos padres que son sobreprotectores y suelen ser padres muy ansiosos con respecto a la salud, heredan, ¿no?, un poco estas conductas de cuidado extremo, ¿no? Entonces eso básicamente es un tema más hereditario, vivencial, ¿no? Por eso es importante que los papás ahora que no sean tan sobreprotectores, ¿no? Porque creo que ahora los papás cuidan, algunos papás cuidan en exceso a los niños, sobre todo chiquitos, ¿no? De que el biberón ser lavado con algo muy especial, que esto que no coja el agua, que no sé, o sea, y ya como que siento que hasta el sistema inmune cada vez es más débil por lo mismo que no lo exponen, ¿no? Cuando uno se compara de cómo era de niño, que jugaba en la calle con todo, entonces no, hay que tener bastante cuidado con ello en definitiva. Así es. Me dicen, doctor, tenemos una llamada, pueden seguir haciendo igual sus consultas. Tenemos la llamada del señor Jorge desde Jesús María. Muy buenas tardes, señor Jorge, lo escuchamos. Buenas tardes, señorita, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Por favor, una consulta. ¿Por qué los pacientes no podemos ir libremente a un psiquiatra? Ustedes se preguntarán por qué. Porque yo soy asegurado. Voy a gastro porque tengo problemas de gastro, de urología, de cardio, y cuando voy, ven la pantalla y me dice, usted está aquí en psiquiatra. Y yo le digo, ¿qué significa eso? No, que son ideas de usted. Igual me pasó con el de gastro, el de cardio, igual. Pero hay un doctor que me comenzó a gritar, porque yo le reclamé, ¿por qué usted me dice esto y no se lee bien mi historia? Es que usted es bipolar. Y yo de bipolar creo que no tengo nada, pero por eso la consulta. ¿Por qué no podemos ir y que los médicos no nos digan, usted es bipolar, usted tiene problemas psiquiátricos y tome nomás lo que le vamos a dar? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Jorge, por su comentario. Bueno, lo que dice el señor Jorge es real, ¿no? Es una realidad del sistema de salud. En general en Sudamérica, ¿ya? Y en el Perú es bastante notorio todavía, de que hay un prejuicio y un gran estigma por el paciente que va al psiquiatra, ¿no? Claro. Esa etiqueta del diagnóstico y no el señor Jorge, ¿no? Es decir, ese es lo que trabajamos día a día, en los que hacemos psiquiatría en este caso, para que romper esta barrera, este estigma. De hecho, en el sector privado también lo vemos. El paciente que va a emergencia por una crisis de ansiedad, hasta el trato puede ser diferenciado. Totalmente, claro. Está mal, ¿no? Porque realmente la patología mental hoy por hoy es una de las que más padecemos y el trato debería ser igual, ¿no? Porque se sufre mucho más a veces que una patología común, pero bueno, es algo que los servicios de salud públicos y privados estamos todavía trabajando. Claro, ¿no? Y acá en realidad solamente hay un centro como que especializado en todo, entonces como que el manejo se entendería que es mucho más comprensivo y todo, ¿no? Pero si obviamente se ven antecedentes de que hay un paciente psiquiátrico, ya quizás hay ese prejuicio de no, simplemente es por el otro antecedente, ¿no? Como estuviera inventando, ¿no? Y aquí se aplica mucho esto de la hipocondría, es realmente... más se puede pensar que un paciente inventa un síntoma, ¿no? Si ya le ponemos la etiqueta de que es una hipocondría. Pero realmente el que tiene hipocondría sí siente síntomas, ¿no? Solamente que no lo puede interpretar bien, ¿no? Hay un exceso en la interpretación del malestar, ¿no? Exacto, o sea, puede tener este síntoma solamente que va a ser agravado en su magnitud o se va a poner en el peor escenario, ¿no? Como una ansiedad que te puedes poner en el peor escenario y decir, no, entonces tengo esta manchita, es cáncer, ¿no? Un melanoma, o sea, y cuando, como usted bien decía, era solamente una alergia. Entonces es importante tanto el manejo
el manejo de los profesionales de la salud, de los especialistas, como también el apoyo familiar, ¿no? Del entorno. Sí, sí, de hecho es algo que se está trabajando cada vez más, por eso en la consulta psiquiátrica es muy importante que venga un familiar, ¿no? Siempre no, es raro que venga un paciente solo, y si viene solo, siempre se solicita en el siguiente control que venga con un familiar. Porque un paciente con problemas de este tipo a veces solo no puede, necesita mucho la comprensión de la familia. Y si no hay comprensión de la familia, por lo menos, como yo digo en las consultas, si no entiendes, no estorbes, ¿no? Claro, definitivamente tenerlo en cuenta, doctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo encuentran, por favor? Bueno, en la Clínica San Felipe me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Manténganse en la sintonía de PBO.